Muy buenas noches, amados amigos y hermanos presentes. Es para mí un privilegio muy grande estar con ustedes acá en Guatemala para compartir con cada uno de ustedes las bendiciones de Dios. Es realmente un privilegio muy grande para mí estar con ustedes y así poder ver cómo Dios se manifiesta en medio de ustedes. Dice la Escritura que en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Y dice, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria como la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de virtud. Esto fue así porque la palabra tiene que velarse en carne humana para luego revelarse al pueblo. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. La palabra velada y revelada ha sido el gran misterio de Dios, el gran misterio divino que a través de las generaciones, de las edades, de las dispensaciones ha estado manifestándose, porque nadie puede escuchar la palabra para su edad o dispensación, nadie la puede ver ni la puede escuchar a menos que primero no se vele en carne humana esa palabra y luego a través de ese velo de carne se revele para esa edad o dispensación. En el velo de carne se vela toda la palabra correspondiente para esa edad o dispensación y luego comienza a revelarse todo ese programa divino correspondiente para ese tiempo a través de carne humana se revela a todos los hijos de Dios. Por eso ha sido tan importante en cada edad y en cada dispensación el velo de carne para poderse velar la palabra y luego revelarse al pueblo. Cuando el pueblo ha estado esperando la revelación de Dios para su edad, lo que ha estado esperando es a un velo de carne, el velo de carne prometido por Dios para ese tiempo, en el cual viene esa palabra velada. Así es que sin el velo de carne, nunca la palabra ha sido revelada al pueblo. Vean ustedes en el arca del pacto del templo que hizo Moisés y el que hizo Salomón, allí dice que estaban las tablas de la ley y estaba la vara de Aarón que reverdeció y estaba el maná que fue colocado en una vasija. Ahora vean ustedes, en el arca del pacto estaba la palabra, las tablas de la ley, pero toda esa palabra la tenía Moisés. Así es que podemos ver que lo que Moisés había recibido y estaba velado en él, luego fue colocado en el arca del pacto.
Así es que vean ustedes todo lo que el pueblo hebreo recibió de parte de Dios y colocó en la tierra prometida. Aquella palabra fue la palabra que estaba velada en carne humana y luego fue revelada al pueblo hebreo, porque la palabra es velada y luego revelada al pueblo de Dios, que tiene la promesa para ese tiempo para recibir la palabra de Dios. Así fue en el tiempo de Moisés, así también fue en el tiempo de Jesús. Moisés, profeta dispensacional, en donde se veló la palabra, el mensaje dispensacional para la primera dispensación, la dispensación de la ley. Jesús de Nazaret, la palabra velada en carne humana, la palabra hecha carne y revelada al pueblo hebreo. Por eso San Pedro decía: ¿y a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Esa palabra revelada era la palabra de vida eterna. Por eso en Jesús estaba el mensaje de la segunda dispensación, pero estaba velado en carne humana y luego revelado, manifestado y cumplido ese mensaje, cumplida esa palabra en la obra de redención en la cruz del Calvario. Vean ustedes el mensaje dispensacional de la dispensación de la ley, donde estaba velado en carne humana y luego revelado al pueblo. El mensaje de la dispensación de la gracia, donde estaba en Jesús de Nazaret, velado y revelado al pueblo. Y el mensaje de la tercera dispensación, la dispensación del reino, es velado y revelado al pueblo en este tiempo final. Y es el mensaje que durante el glorioso reino milenial tendremos para disfrutar y para que todas las naciones, comenzando con el pueblo hebreo, conozcan a Dios. Dice: y la tierra será llena del conocimiento de Jehová. Y en aquel día Jehová será uno y uno su nombre. Todo es velado en carne humana y luego revelado. Y encontramos que lo que en las dispensaciones pasadas hizo tropezar a las personas fue el velo de carne. Tropezaron con Moisés, tropezaron con Jesús y tropezarán también con el velo de carne que esté o que tenga esa palabra velada
y revelada en el tiempo final. Pero los escogidos, los elegidos, los hijos de Dios en dispensaciones pasadas vieron la palabra a Dios, que es la palabra. En el principio era el verbo, la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra, el verbo, era Dios. Vieron a Dios, la palabra velada en carne humana. No tropezaron con el velo de carne, porque vieron quién estaba velado en ese velo de carne, y pudieron entonces recibir a el que estaba velado en carne humana. Por lo tanto, ellos recibieron la palabra que es Dios al ser revelado en y a través del velo de carne. Y nosotros en este tiempo final no tropezaremos con el velo de carne, sino que veremos a Dios, la palabra, el verbo, velado y revelado en carne humana, dándonos el conocimiento de todo el programa divino, para así tener la fe para ser transformados y raptados conforme a la promesa divina. Pero esa palabra, así como estuvo velada y luego revelada en carne humana, así es para este tiempo final. Los 7 truenos de Apocalipsis, que es la voz del Señor Jesucristo en su venida, velada y luego revelada en carne humana, para darnos la fe para ser transformados y raptados conforme a la promesa divina. El 7º sello, velado y revelado en este tiempo final. La palabra que es Dios en este tiempo final, conforme al programa divino, se vela en carne humana y se revela en carne humana para la realización de todo el programa divino, y así traerle a todos los hijos de Dios las bendiciones divinas prometidas para este tiempo final. Así es que para este tiempo final, la palabra revelada y revelada a los hijos de Dios. La palabra velada y revelada. Ese es el gran misterio del reino de Dios para este tiempo final, y a nosotros ha sido concedido conocer los misterios del reino de Dios. Por lo tanto, todos los misterios del reino de Dios estarán velados y revelados
en este tiempo final en carne humana. Por eso, Apocalipsis 22, verso 6, nos dice: y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para manifestar las cosas que deben suceder pronto. Todas estas cosas veladas y reveladas por el ángel del Señor Jesucristo, porque en él estaría la palabra, el verbo Dios velado y revelado al pueblo de Dios para manifestar las cosas que deben acontecer pronto en la dispensación del reino, en la cual nosotros estamos viviendo. Y esto es nada menos que la palabra velada y revelada a los hijos de Dios. La palabra velada y revelada en carne humana. Así fue para cada dispensación y también para cada edad. En cada edad, en el mensajero de cada edad, la palabra de su edad vino velada en ese mensajero y revelada a través de ese mensajero. Y en cada dispensación, la palabra vino velada en ese mensajero dispensacional y luego revelada por ese mensajero dispensacional. Y así es para esta tercera dispensación, la dispensación del reino. La palabra velada y revelada en este tiempo final. Velada y revelada en el ángel mensajero del Señor Jesucristo. Para eso Él envía a su ángel mensajero en el fin del tiempo, para que en él esté la palabra velada y revelada a los hijos de Dios. Por eso Apocalipsis capítulo 1, verso 1 dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y las declaró enviándolas por medio de su ángel a Juan en las visiones apocalípticas y a nosotros en el fin del tiempo, en el significado de esas visiones apocalípticas. ¿En quién estuvo la revelación apocalíptica? En visiones velada y revelada en el ángel mensajero del Señor. ¿Y en quién estaría la revelación de Jesucristo velada y revelada en este tiempo final? En el ángel del Señor Jesucristo. Por eso dice Jesús en Apocalipsis capítulo 22 verso 16: yo, Jesús, he enviado mi ángel
para dar testimonio de estas cosas en las iglesias. Viene dando testimonio del mensaje de la palabra que en él ha sido velada y en él es revelada a los siervos de Dios. Es la palabra velada y revelada en este tiempo final. La palabra velada y revelada en carne humana. Dios nos continúe bendiciendo con todas las bendiciones de la palabra velada y revelada en este tiempo final. Pasen todos muy buenas noches y será hasta mañana, Dios mediante, y luego también el domingo próximo en la mañana. Con nosotros nuevamente Miguel Bermúdez Marín para concluir nuestra parte en esta ocasión. Pasen todos muy buenas noches.